Bien, el tema es semejanza de triángulos. Dice que dos triángulos son semejantes cuando tienen respectivamente sus ángulos iguales uno a uno y sus lados son proporcionales. Cuando dice lados proporcionales se refiere a que se encuentran a escala. Semejanza significa que son parecidos, mas no iguales. Se parecen en la forma, mas no en la medida. Ahora bien, para ello, en la semejanza se utilizan criterios de semejanza. Cada uno de ellos tiene una condición específica para su aplicación. Tenemos, por ejemplo, el primero, si dos triángulos tienen respectivamente iguales dos de sus ángulos, entonces los dos triángulos son semejantes. Es decir, al comparar dos pares de ángulos, si son iguales, significa que en los triángulos son semejantes y entonces el criterio se denomina ángulo. Ahora bien, el segundo criterio dice si dos triángulos tienen respectivamente proporcionales dos de sus lados y congruente el ángulo que forman. ¿Qué quiere decir? Que los dos lados se encuentran en escala, por eso dice que son lados proporcionales, se encuentran en escala, y el ángulo que está en medio de los dos lados, para este criterio, el ángulo siempre debe estar en medio de los dos lados, y al decir congruente significa que es igual. Entonces, como dice que son lados proporcionales y congruente el ángulo que forman, es decir, el ángulo se encuentra en medio de los dos lados, por lo tanto el criterio al cual se hace referencia sería lado, ángulo, lado. Son los dos lados y en medio de los dos lados se encuentra el ángulo. A eso se refiere el segundo criterio. Y tenemos el tercer criterio. Dice si dos triángulos tienen respectivamente proporcionales, es decir, se encuentran a escala sus tres lados, entonces los dos triángulos son semejantes. Como dice que son tres lados que son proporcionales, entonces el criterio al cual hace referencia sí representa como lado, lado, lado. Son los tres lados que los cuales se van a trabajar. Ahora bien, esos criterios se aplican de la siguiente manera. Vamos a ver tres ejemplos en los cuales en cada uno de ellos se va a aplicar ese criterio. Bien, tengo aquí dos triángulos. El primero mide 4, 3 y 5 centímetros. El segundo mide 2.5, 1.5 y 2 centímetros. Debemos recordar que los triángulos se trazan. Si tenemos como datos los tres lados, siempre el dato mayor va en la base y de acuerdo a las manecillas del reloj se van colocando los demás valores. En orden descendente sería 5, el que le sigue es 4 y por último el 3. Mido 5, mido 4 y al final mido 3. En el otro triángulo tengo 2.5, 1.5 y 2. Primero, el mayor es 2.5, es la base. El que le sigue es el 2 y al final 1.5. Entonces, ya teniendo los datos, puedo hacer mi análisis. Ahora bien, son tres lados, no tengo que comparar ángulos, voy a comparar lados. Entonces, vamos a tomar los lados. Por ejemplo, voy a comparar el lado AB. Recuerden que para representar los lados, debo indicarlo con los vértices que están formando ese lado. En este caso, A y B son los dos vértices que forman parte de ese lado. Entonces, AB, al colocarle la línea arriba, significa segmento del lado. Ahora bien, lo voy a comparar con su lado homólogo, es decir, el que se encuentra en la misma posición y tiene la misma orientación, que en este caso es DE. Ahora bien, ya tengo la primera comparación, vamos con la segunda. Voy a comparar BC
Y lo voy a comparar con su lado homólogo, que sería EF, que se encuentra en la misma posición y tiene la misma inclinación. Recuerden que homólogo, la definición de homólogo, son elementos que se encuentran en la misma posición y tienen la misma orientación e inclinación. Ahora bien, voy sustituyendo los datos. AB que vale 4, DE que vale 2, BC que vale 3 y F que vale 1.5. Al multiplicar cruzado, me tiene que dar el mismo resultado y eso me indica que son proporcionales. 4 por 1.5 me da 6, 2 por 3 me da 6, por lo tanto, los lados son proporcionales. Ahora bien, me falta todavía un lado por comparar, por lo tanto, vamos a repetir una de las últimas comparaciones que hice. Voy a tomar BC y lo voy a comparar con EF. Y la otra comparación sería el lado CA o AC y lo voy a comparar con el lado, su lado homólogo, que sería la otra base de F. Sustituyo las medidas, entonces sería BC que vale 3, EF que vale 1.5, AC que vale 5 y DF que vale 2.5. Multiplico cruzado y me tiene que dar el mismo resultado. 3 por 2.5 me da 7.5 y 1.5 por 5, 7.5. Son iguales, por lo tanto son proporcionales. Entonces, ya puedo establecer que al comparar los dos triángulos, sus lados son proporcionales, por lo tanto, puedo utilizar mi simbología. Por lo tanto, el triángulo ABC, recuerden que tomo para representar el triángulo los tres vértices. Con respecto al triángulo DEF, son semejantes, es decir, parecidos en la forma, más no en las medidas. Este símbolo, la S acostada, significa semejante. Y ahora tengo que establecer qué criterio se está aplicando. En este caso, los datos que me está dando el problema son los tres lados, por lo tanto, y en mi comparación utilicé los tres lados, por lo tanto, el criterio sería lado, lado, lado. Y con ello ya terminé mi ejercicio. Comparé los tres lados, por lo tanto, el criterio es lado, lado a lado. Esta simbología siempre va a aparecer porque es el análisis simbólico a través de símbolos de lo que establecí con operaciones. Y obviamente coloco el criterio. Vamos con el otro ejemplo. Tengo de lado 7, 6, 40, 7, 6 y 40 grados. Y del otro tengo 40 grados, 3 y 3.5. Obviamente el mayor es la base, 7. El siguiente dato, como son dos lados y un ángulo, el ángulo se mide en medio de los dos lados. Deben recordar cómo trazar. Trazo primero los 7 centímetros, que es la base. Mido con mi transportador 40 grados y trazo. Pero en ese mismo lado voy a trazar sobre esa misma marca de la amplitud del ángulo, voy a marcar el otro lado, que son 6 centímetros. Obviamente no cierra el triángulo. Al tener las dos partes, simplemente
Lo único que me queda es cerrar el triángulo y listo. Y lo mismo hago del otro lado. Tengo 40 grados 3 y 3.5. El mayor es 3.5. Mido 40 grados. Y sobre esa misma marca voy a medir los 3 centímetros. E igual, cierro el triángulo y solo me interesa en este caso las medidas que me proporciona el ejercicio. Este lado no tengo medida y este lado, que es su homólogo, tampoco tiene medida. No me interesa esa medida porque ya tengo las otras. Ahora bien, ¿qué voy a comparar? Bueno, tengo dos pares de lados y tengo un ángulo, por lo tanto, comparo los lados primeramente. Igual, tomaría los vértices AB. El lado AB, su lado homólogo sería DE. Y la otra comparación sería AC con DF. Sustituyendo las medidas, AB mide 6, DE mide 3, AC mide 7 y DF mide 3.5. Multiplicamos cruzado y si me da el mismo resultado significa que son proporcionales. 6 por 3.5 me da 21 y 3 por 7 me da 21. Me da el mismo resultado del lado derecho que del izquierdo, por lo tanto son lados proporcionales. Ahora bien, ya comparé los lados. Me falta comparar los ángulos. Bien, entonces comparo el ángulo A con su ángulo homólogo, que sería el ángulo D. Bueno, el ángulo A mide 40, el ángulo D mide 40, por lo tanto son iguales. Si sus lados son proporcionales y el ángulo que está entre ellos, en medio de ellos, es igual, significa entonces que los dos triángulos son semejantes. Recuerden, el ángulo debe estar en medio de los dos lados, no en otra parte. Debe estar en medio de los dos lados que estamos comparando. Bien, entonces ya puedo establecer. Ya comparé y vi que los lados son proporcionales y que los ángulos son iguales. Entonces el triángulo ABC comparado con el triángulo DEF son semejantes. Recuerden, la S acostada es representa semejante. Y el criterio se refiere a los elementos que comparé. En este caso es lado, el ángulo y el lado. Entonces, lado, ángulo, lado. Recuerden, para este criterio el ángulo debe estar en medio de los dos lados. Siempre, lado, ángulo, lado. El ángulo está en medio de los dos lados. Bien, y aquí está mi análisis de ese ejercicio. Recuerden esta parte de simbología, los tres puntitos, el símbolo del triángulo y las letras A, B, C siempre van a aparecer, lo mismo que el triángulo de F van a aparecer porque estoy comparando los dos triángulos y esa es la simbología que representa su análisis. Obviamente el análisis consiste en la comparación de los lados a través de proporción, la comparación de los ángulos y enseguida ya viene la simbología y el criterio respectivo al cual hace referencia el ejercicio. Ahora bien, vamos con el tercer ejemplo y último. Tengo como datos 40 grados, 50 grados y 6. Bien, aquí ya no hay para escoger el valor de base. En este caso la base va a ser los 6 centímetros.
Y los ángulos se miden en orden descendente también, de acuerdo a las manecillas del reloj. Primero va el mayor y luego el menor. 50 grados. Y del otro lado se mide los 40 grados. Recuerden. Mido mis 50 grados de abertura y marco. Ahora bien, como no hay otra medida de lado, entonces lo único que hago es prolongar a donde está la marca a partir del vértice de la parte inicial de mi línea, marco donde están los 40 grados y trazo. Luego me voy al otro lado y voy a medir 40 grados. Marco hasta donde llegan los 40 grados y trazo la línea. Y obviamente donde se cruzan las dos líneas se determina el triángulo. Ahora bien, ya tengo el triángulo y lo mismo voy a hacer del otro lado. Los 3 centímetros van de base y mido 50 y mido 40 y trazo. Ya tengo, le pongo mis vértices A, B, C, D, F y ya puedo hacer la comparación. En este caso, con referencia a los lados, nada más tengo un solo lado de cada triángulo. Para que yo haga la comparación de los lados deben ser mínimo 2 lados de cada triángulo. En este caso, como es un lado de cada triángulo, no puedo comparar los lados, pero sí puedo comparar los ángulos. En este caso, tengo que el ángulo A lo voy a comparar con su ángulo homólogo, que sería el ángulo D. Los dos miden 50 grados, son iguales. Ahora bien, tengo también el ángulo C y ese lo voy a comparar con su ángulo homólogo, que es el ángulo F. El ángulo C mide 40, el ángulo F mide 40, por lo tanto son iguales. Por lógica, si dos pares de ángulos de un triángulo son iguales a los dos pares al par de ángulos del otro triángulo, significa que el ángulo, el tercer ángulo de cada triángulo, por lógica también es igual. Entonces el ángulo B con su ángulo homólogo, que es el ángulo E, son iguales. En este caso, con el tercero no me interesa cuánto mide. Ya sé que en los dos primeros son iguales, por lo tanto los dos triángulos son semejantes. Y al hacer esa comparación, entonces puedo establecer mi análisis. Por lo tanto, el triángulo A, B, C, comparado con el triángulo D, E, F, son semejantes. Ahora bien, al establecer que son semejantes, debo indicar también qué criterio estoy aplicando. En este caso, el criterio que comparé dos ángulos. Por lo tanto, mi criterio sería ángulo, ángulo. Y ahí estaría resuelto mi ejercicio. Con eso termina el análisis de ese ejercicio.